Génesis 41, solo vamos a leer por ahorita los versos 1 al 8. Y vamos a leer de 2 versos a la vez. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Cada uno vamos a leer 2 versículos. Okay. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se separaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en junta de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salió otras 7 espigas menudas y habitadas de viento solano. 7, sí. Y las 7 espigas de menudo devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Despertó Faraón. He aquí era un sueño. ¿Qué les parece hasta el momento? Un sueño muy interesante, ¿verdad? Sí. Ahora, las vacas, en la realidad, las vacas son mansitas, son bien suavecitas. Ellas no son peleadoras, mucho menos feroces. Pero en este sueño, contra lo que es lo natural, estas vacas se devoran a otras vacas. Ahora, la apariencia de las unas es que unas eran gorditas y hermosas, y las otras eran feas y flacas. Y es difícil interpretarlo simplemente leyéndolo sin saber el significado, pues no sabemos, ¿verdad? Las espigas, dice, las primeras que aparecieron eran hermosas, bien llenas, ¿verdad? Pero también resultaron feroces como las vacas flacas, las segundas espigas, perdón. Las espigas delgadas resultaron también feroces, que se devoraron a las espigas que eran hermosas y bien llenas. Ahora, el río del que está hablando es el río Nilo. El río Nilo es un río muy famoso, muy conocido, y es el río del que todo el país de Egipto depende de él. En Egipto casi no hay lluvia, así que sus cosechas dependen de este río, que un par de veces al año sale de sus bordes y está cargado de un fertilizante muy bueno. Entonces riega y fertiliza a la misma vez. Y esto pasa todos los años con este río, y es muy inusual cuando esto no ocurre. Es muy extraño cuando esto no pasa. Y vemos también que hay un viento, dice, ¿verdad? Habla de un viento que llegó. Estas espigas, las segundas espigas, habían sido tocadas por un viento solano, dice. Es un viento que viene del este y pasa 2 veces al año. Es un viento que normalmente pasa, pero
parece que en el momento que estas espigas habían salido no era el tiempo apropiado para que pasara este viento. Este viento pasa cuando ya ha pasado la cosecha, no hace daño a nada. Seca lo último de las pajitas, en fin. Pero eso es lo inusual de este viento, por eso la Biblia lo menciona. Ahora, en el verso 8 dice que se levantó faraón muy preocupado, mandó a llamar a sus magos y sabios, les contó sus sueños, pero nadie le pudo dar la interpretación. Esta es la primera vez en la Biblia que encontramos algo así. La siguiente es en Éxodo 8:18, en el que también la Biblia nos habla acerca de interpretaciones de sueños. No necesitamos verdaderamente ir, pero también en Daniel, en el libro de Daniel, hay muchos sueños, interpretaciones de sueños, y una de las cosas que vemos es que ahí hay estos magos, estas personas que los reyes, el faraón, los buscan para interpretar. No pueden. Sí reconozco yo que este tipo de personas, magos, brujos, encantadores, en fin, tienen poder. Dios les permite tener un cierto nivel de poder, pero jamás puede ser más grande que el poder de Dios. Jamás. Su poder tiene límite, hasta donde Dios les permita. Y ese poder no viene de Dios. El de ellos obviamente no. No viene de Dios. Es de Satanás que les da ese poder. Es por eso que hay que tener cuidado con a qué tipo de personas consultamos, con quién estamos queriendo entender nuestro futuro, no sé. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo les voy a decir que yo he hablado con personas que han sido brujos, que han sido los que leen las manos, que leen cosas, en fin, y ellos me dicen que Satanás se asegura que las cosas que esas personas dicen se cumplen para que la gente les crea. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién vamos a consultar para entender mejor las cosas. Entonces vamos a continuar con los versos del 9 al 16. Amén. Nuestro hermano Manuel, de 2 en 2 estamos leyendo hoy. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Eres tú, Luisa, eres tú. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. 13. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos. No. Estamos en el capítulo 41. ¿Qué es, Luisa? Verso 13. 3. Así es. Muy bien. Perdón. ¿Está bien? Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y él y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José
y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Imagínense, hay dos cosas antes de ir versículo por versículo. En la semana anterior hablamos acerca del copero, del sueño del copero y del panadero. Sí. Y al final dice que el copero se olvidó de José. Se olvidó. Y habíamos dicho que, ¿por qué me voy a arriesgar queriendo defender a un extranjero, esclavo, prisionero? Triste reconocerlo, pero eso es una idea que tuvimos, ¿verdad? Y triste también reconocer que en este momento el copero no es que tanto que se acordó de José por ayudarlo a José, sino por quedar bien con el faraón. Así es. ¿No? O sea, porque él sabe que se acuerda bien de que José había interpretado bien el sueño, y ahora que el faraón es el que tiene el sueño, pues tiene que quedar bien con él. Dígame. Lo que siempre me han enseñado estas escrituras es que todo esto que está sucediendo es la voluntad de Dios. Amén. Así es. Y es un acontecimiento que Dios conoce y que Dios es parte de él, Exacto. y que Dios va a proveer alivio para esa catástrofe que va a suceder. Así es. Exacto. Y ese alivio es José, pero a su debido tiempo. José, como todo ser humano, estaba en prisión, quería salir de prisión, como yo quisiera salir de mi prisión en que estoy ahorita. Y él le pidió a los hombres que pues le tendieran la mano porque Que él se volara de él, él necesitaba un apoyo, y los hombres, aunque le prometieron que sí lo harían, pero se olvidaron, Así es. porque la mano de Dios todavía no era el momento para Dios Qué bien dicho. que José No era el momento. interviniera. Exacto. Exacto. Y siguiendo con ese pensamiento que tiene nuestro hermano Manuel, imagínense si el copero, el momento que pasó todo esto, hubiera actuado, ok, hay que acordarse del muchacho, lo ayudaremos. Muy posible que José hubiese salido. ¿Y qué hubiera Hubiese pasado? salido y se hubiera ido Exacto. a su casa o algo. Exacto, no, pues era lo más lógico, volver a la casa de su padre. Y porque ¿cómo se iba a quedar en Egipto quedándose como esclavo? Entonces lo más lógico, hubiese vuelto a su casa. ¿Y qué hubiese pasado cuando los sueños del faraón no hubiera habido quien interprete? Entonces, lo que ustedes están diciendo es que Dios no es que tarde, sino que Él lo hace al momento propicio. Exacto, Al en el momento que momento Él apropiado, dice. como lo dijo. Y también Dios lo mantuvo allí, porque como ya entendemos de que si José hubiera salido, hubiera dicho, bueno, pues ya soy libre, ya Faraón ya me dio la libertad, ahora pues hay que regresar. Muy bien, muy bien. En el verso 16, algo muy importante que debemos de remarcar. La respuesta que José le da, no soy yo quien puede hacer la interpretación. Esa es la pura verdad. En todas las cosas, nosotros como seres humanos no podemos darnos el crédito por nada. Así es. Es por eso que él en su respuesta le dice, es Dios quien le dará al faraón
una respuesta favorable. Aleluya. Ahora, hasta este momento el sueño no parece tener una respuesta. interpretación favorable. Está feo el final del sueño. Las vacas gordas devoradas por las flacas y las espigas devoradas por las espigas delgadas. No hay nada de favorable, pero ahí entra la confianza que José tiene en Dios. Y por eso es que dice, es Dios el que va a dar la interpretación. Quiere decir que ni José mismo sabe todavía. Exacto. Y recuerden, bueno, no lo estudiamos con nuestra iglesia aquí en Effingham, pero en Matún estudiamos el libro de Daniel. Daniel habló de la misma manera. Es Dios el que dará la interpretación. En el capítulo 40, que vimos que dijo José, es Dios quien dará la interpretación. Y cuando vemos que está hablando de Dios, ahora, debemos entender esto. En Egipto, el faraón era considerado Dios. Pero al hablar en la palabra que José utiliza para referirse a Dios, no era obviamente el faraón ni ninguno de sus dioses, porque los egipcios adoraban a muchos dioses. Cuando José dice es Dios el que va a dar la interpretación, está hablando del Dios verdadero. El único Dios que puede verdaderamente dirigir nuestras vidas, darnos interpretaciones de sueños. Y cuando habla de paz, va a darle una respuesta favorable, está diciéndole, te va a dar una respuesta que va a traerte paz, porque el hombre está angustiado. El hombre está muy confuso, angustiado, nadie me lo puede interpretar y el sueño es feo. Pero José le habla de algo que solo Dios nos puede dar. Aleluya. Paz. ¿Alguien más? Antes de seguir. Amén. 17 al 32. 17 al 32, empiezo yo. Entonces el faraón le dijo, en mi sueño yo me veía de pie a la orilla del río. Del río salieron 7 vacas muy gordas y hermosas que se alimentaban de los pastos. Número 19. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto en otras semejantes en fealdad en toda la tierra de todo Egipto. Siglo 20, ¿verdad? Sí. Y las vacas flacas, feas, devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus extrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era muy mala como el principio, y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Listo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas peludas y marchitas del viento
desolando, 7 años serán de hambre. Esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Vienen ya 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero a estos les seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, porque el hambre acabará con la tierra. 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hombre siguiente, la cual será gravísima. Y el sucesor, el sueño a Faraón, 2 veces significa de la cosa es firme de parte de Dios, y de Dios se apresurará a hacerla. En estos versículos el faraón cuenta el sueño a José. Y es la segunda vez que estamos viendo el sueño, pero tiene un poquito más de detalle. Y en el verso 21 el faraón le dice, las flacas se comieron a las gordas, pero ni eso cambió su aspecto. Sí. Igual con las espigas. Se devoraron a las hermosas y bien llenitas, pero ni así. O sea que estaban esperando que se las comieran las vacas flacas a las gordas y quedar todas bien rellenitas ellas. Pero no hubo ese efecto. Eso hubiese sido lo lógico, pero no fue así. Y vemos también que aparte de que José interpretó el sueño, le está diciendo también lo que se podría hacer para ayudar en una situación tan tremenda, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en un momento más. Sí. Y en el verso 25, otra vez, José está hablando acerca de Dios. ¿Qué está diciendo? Dios envió el sueño, ¿no? Está dando testimonio, le está mostrando a Faraón lo que va a pasar por designio de Dios. Amén, amén. En este pasaje también vemos que, como lo hablamos hace un momentito, Dios envió a José desde su tierra tan lejos, aunque fue como un esclavo, pero Dios lo envió para este momento, para interpretar ese sueño, y no solo para interpretarlo, pero también para dar un muy buen consejo, que ya lo vamos a ver. En esto estamos viendo también que Dios está totalmente en control de todo. Y al final de la historia también vamos a ver cómo Dios utiliza a José, un hebreo, un descendiente de Abraham, para bendecir a Egipto y para bendecir a todas las naciones alrededor de Egipto. Y es duro que tengan que pasar momentos tan difíciles, pero hablando un poquito acerca de sequías o de hambrunas, esta sequía, esta hambruna duró 7 años. Eso sí que es algo colosal, es algo muy grande. En mi país una sequía puede durar 1 año, 2 años, es devastador, es demasiado. Nadie aguanta en mi país 3 años de sequía. Así que 7 años, pueden imaginarse cuán devastador podría ser. Y la Biblia también nos habla de otro tiempo, de una hambruna bien grande, cuando Elías, 3 años y medio sin lluvia. 3 años y medio, y la Biblia nos muestra cosas muy, muy tristes. Estaban comiendo hasta sus propios hijos en ese tiempo de hambrunas y de sequías, y habían sitiado y esto y el otro. Y eso, la Biblia, como les digo una vez más, no nos oculta las cosas feas, nos las declara. Esta es una sequía muy grande y no, aunque es la primera que está siendo mencionada en la Biblia, pero no es la única.
Pero Dios no se olvida de su gente. Él fue, rescató a una viuda de su niño, le proveyó. Amén. Así es. Así es en el caso de Elías, correcto. Vamos a continuar entonces desde el verso 33 al 45. Creo que me toca a mí. No, el hermano. Oh, al hermano Manuel. 35 hasta, no, No, perdón, 33 hasta el 45. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Luis. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades, para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. El asunto apareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso llamaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Aleluya. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aleluya. También le dijo el faraón a José: ¿cómo ves? Yo te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Y el faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino muy fino, y en el cuello le puso un collar de oro. Y le hizo subir en su segundo carro, pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón: José, yo soy Faraón, sin ti ninguna alzará tu mano, ni si su pie en toda la tierra de Egipto. Aleluya. El 45 más, hermano. Y llamó Faraón el nombre de José Sanat Panea, y le dio por mujer Sanat, hija de Potifera, sacerdote y salió José toda la tierra de Egipto. Qué Increíble, ¿verdad? Este pasaje realmente bien, es hermoso lo que Dios ha hecho a través de este joven. Ahí vemos el consejo, ¿cómo se dice? Bueno, consejo, ¿verdad? Un buen consejo. O sea, lo que le que dio José a estaba diciéndole, lo que me asombra es que él no solo vino con la interpretación de parte de Dios, sino que vino con una solución, mis hermanos. Y otra vez, este faraón, un pagano, diciendo Dios, alabando el nombre del Dios Todopoderoso, del único verdadero Dios, cuando estos egipcios tenían tantos dioses. Y él mismo se creía Dios. Y él mismo se quería. Se lo adoraba como a Dios, al faraón. Por eso muchas veces yo creo que hay que esperar en Dios, y Dios nos va a dar el momento oportuno para dar testimonio, Amén. que su nombre sea glorificado. Amén. Amén. Y increíble lo que usted dice, hermano Manuel, porque ahí es donde realmente debo de repetir. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, por angustias, por ataques, no debemos de quejarnos. En todo esto que hemos leído, no hay ni una sola queja de parte de José. Siendo hombre joven, siendo extranjero,
Acuérdense cómo de una manera tan despectiva se refirió de él la esposa de Potifar, pero en ningún momento ni siquiera se defendió. No hizo ningún esfuerzo para defenderse. Y cuando esperó que otro ser humano le ayudara, le falló el hombre. Pero a su tiempo, Dios hace maravillas. Ahora, el buen consejo que le da este joven, guardar, ahorrar durante los años de abundancia. Esto es un consejo para todos. Mientras hay que ahorrar, Yo necesito hay que aprender a guardar. hacer eso, hermano. Yo necesito aprender a hacer eso. Es que para personas, necesitaban ese consejo los egipcios porque ellos no habían pasado por una sequía. Lo que les venía era algo muy fuerte, y no solo a los egipcios, pero a toda esa tierra. Entonces, este consejo es bueno para todos en todo tiempo. Si es tiempo de abundancia, hay que empezar a ahorrar, a guardar, para que cuando vengan el tiempo, por eso se llama el tiempo de las vacas flacas. Cuando llegue ese tiempo, uno está tranquilo, uno hasta puede ayudar a otras personas, porque ha estado guardando, ha estado reservando. Hermana, mi imaginación me está diciendo que cuando uno tiene buen trabajo y está cosechando ese cheque, uno, como dice la hermana, tiene uno que poner Ahí está. para los tiempos. ¿Y sabes qué? Viene directamente de Dios para todos nosotros aquí. Amén. Ahora no podemos decir Dios no nos habló. Dios nos habló esta tarde a través de esto. Amén. Y yo les puedo decir una cosa, yo era mujer sola, soltera, bueno, vivía con mi familia, pero hasta que me casé con Raúl, yo no sabía de abrir la cuenta en el banco, guardar el dinerito, yo ya despilfarré. No digo despilfarré, digamos, en cosas malas. Yo siempre, mi prioridad siempre ha sido la iglesia, pero para mí no ahorraba. Hasta que Raúl me dijo, vení, vamos a ir al banco, vas a abrir tu cuenta a tu nombre y lo que tú trabajes, te lo guardas ahí. Amén. Y es que yo no sabía. A mí nadie me habían enseñado, no me habían dicho, no, tu dinerito, guardar, ahorrar, no. Y yo, como era jovencita, mi papá era el que hacía todo, me fui a la casa de mi hermana, en fin. Pero son cosas que hay que aprender. Amén. Aleluya. Hay que saberlas, hay que aprenderlas. Y buen consejo, guardar en el tiempo de las vacas gordas y en el tiempo de las vacas flacas vamos a tener de dónde sacar, Amén. ¿verdad? Especialmente para los jóvenes. Y este versículo 38 es el versículo más importante de este capítulo, porque dice Faraón, está hablando a la gente de su corte, a la gente importante, a los más distinguidos, a los más honorables. No vamos a encontrar otra persona en la que esté el Espíritu de Dios. Aleluya. Increíble, increíble. Pero eso es lo que pasa cuando no nos quejamos. Cuando estamos esperando en Dios, en su tiempo, Él hará. Y ahí está Dios obrando a través de este joven, interpretando un sueño, dando buen consejo que tal vez los egipcios no hubiesen sabido cómo responder a semejante situación. Y en el verso 39 dice, ya que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Ahora, ¿de quién estamos hablando? José, 30 añitos, joven, extranjero, que acaban de sacar de la cárcel, de ser un esclavo y prisionero. Se supone que los que están en la cárcel no sirven, ¿verdad? Exacto. No, pues ¿quién va a tener consideración? Mucho menos darle una posición tan importante. Pero eso solamente lo puede hacer Dios. En un mismo día. Amén. De estar como esclavo
en la prisión, pasa a ser el segundo hombre más importante. Quería decir algo cortito, pastora. Nosotros sabemos qué es ser extranjero en una tierra que no es la de nosotros, ¿verdad? Imagínese usted que Dios le dé favor en frente de los americanos a usted. Es así como José se estaba sintiendo. Favor de Dios, y lo puso número 2 en Egipto. El único que le sobrepasaba era Faraón. Es como decir el primer ministro cuando hay reyes o el vicepresidente cuando hay un presidente. Y es increíble lo que el faraón hace, porque hasta se saca su anillo. El anillo que él tenía toda la autoridad de sellar, firmar, en fin, pero se lo da a este joven extranjero, saliendo de la prisión, y le está diciendo: nadie más que yo va a tener autoridad sobre ti, nadie más. Y qué bonito es, hermana, cuando alguien pone esa confianza en uno, ¿no? ¿Verdad? Qué bonito. Dios, también me recuerda que Dios una vez puso su confianza en Lucifer, así como el faraón la puso en José, pero Lucifer le falló. ¿Y quién puso su confianza en él? Dios, Jehová. Ok. Sí, pues sí, no, es que su vanidad fue más que cualquier otra cosa. Amén. Ahora, en el verso 34 habla de guardar una quinta parte del grano que iba a producir Egipto. Eso es el 20%. En otras palabras, en nuestra vida diaria, cuando recibimos nuestro cheque, deberíamos de ahorrar por lo menos ese tanto, el 20%, guardado, como una reserva. Ahora, de alimentos también debemos de empezar a guardar. Cuando empezó la pandemia, yo aconsejé a muchas personas: guardemos el alimento, así como el arroz, los fideitos, cosas que puede guardarse por bastante tiempo, hay que guardar. ¿En qué versículo está eso, hermano? 34. 34. Y en cuanto a semillas, por ejemplo, 20%, guardar por 7 años. Y hay una forma de guardar las cosas. En inglés es first in, first out. O sea, lo primero que entra es lo primero que debe de salir. Porque imagínense las semillitas de hace 7 años. Ya no, tal vez algunas no van a ser buenas. Entonces, así se va guardando. Se guarda primero lo que está, o sea, lo que va entrando es lo más fresco, pero va saliendo lo más antiguo. En el refrigerador igual. Yo no voy a empezar abriendo mi leche nueva cuando tengo una leche ya abierta. Hay que terminarse lo que está ya abierto y después abrir lo nuevo. Y ese es un sistema que, aunque la Biblia no lo especifica, pero cuando se guardan semillas, así se hace. Es implícito. Sí, no se va a guardar la semilla más vieja y por eso va a ser lo último que se saque, no. Es lo primero que entra, va a ser ¿cómo es? Sí, lo primero que entra es lo primero que se consume. Exacto. Lo último que entra es lo último que se consume. Exacto. O sea, lo más fresco se va guardando y se va sacando lo viejito. Y esa es una cosa que la Biblia no lo dice, pero para las personas que saben de semilla le pueden explicar. La semilla viejita se va usando primero y las más recientes se van guardando. Ahora, este 20% es bastante. Es mucho pedir eso de la nación, pero cuando hay abundancia, para la abundancia que estaban esperando, que Dios aseguró que iban a tener, 20% estaba súper bien. Digamos que ahorita el gobierno nos diga 20% vas a poner para las arcas del gobierno, porque vamos a tener, digamos, guerra. Y ese 20% ahorita, tal vez no ahorita que estamos en la pandemia, pero antes de la pandemia hubiese estado más o menos aceptable. Pero si me aseguran que vamos a tener para después, ni modo, está bien. No es tanto, pero no es poco. No era poco. Era una buena reserva. Sí, estaban guardando bastante. Y
Yo creo que Dios le ha puesto a él ese número de 20% para guardar, pero normalmente las personas que saben de dinero le dicen, por lo menos guarda, ahorra el 20%. Eso es lo mínimo para ahorrar. Hablamos ya del verso clave, y cuando dicen el verso 43, se arrodillaron, porque les decía, arrodíllense, inclínense, no era para adorar a José, era simplemente un signo de respeto. Hasta ahora mismo en muchos lugares uno dobla una rodilla como saludar a alguien, ¿verdad? Uno muchas veces hasta inclina la cabeza, no es cuestión de adorar. Solo quería aclarar esto. Y cuando dice el nombre de José, el faraón le cambió incluso de nombre a este joven. Y algunas personas dicen ese nombre que le dio, ¿dónde está? En verso 45, Zapet Panea. Sí, algunas personas dicen que quiere decir Dios habla y él vive. Otras personas dicen que quiere decir Dios revela secretos. No sé, realmente no he podido averiguar cuál es el más correcto. Tiendo a decir que Dios es el que revela secretos porque reveló estos sueños, ¿verdad? Vamos a ir ahora hasta el final, 45 hasta el 57. Amén. ¿Quién se quedó? ¿Quedaste tú leyendo? Hermano Manuel. Desde 46, sí. 46. Sí, desde el 46 hasta el 57. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Luisa. ¿En qué versículo se quiere? 48. 48. 7. Ay, los numeritos están tan pequeños. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar, y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, y los cuales le dio a luz a cenar, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo Dios, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Amén. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo Dios, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplió los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José lo había dicho, y hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando arreció el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo pedía a gritos al faraón que le dieran pan. Y el faraón les dijo a todos los egipcios, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José. Por toda la tierra había crecido el hambre. Imagínense. Señor.
En esta tierra, en Egipto, es donde también José se casó. Y la Biblia dice que se casó con una princesa, la hija de un sacerdote. Y lo lindo de esta relación de José con su esposa Asenat es que él no se dejó influenciar por el paganismo de ella. No se dejó. Él se mantuvo fiel y toda influencia de paganismo no fue parte de su vida. Y es así como sus 2 hijos también pasaron a ser parte de las 12 tribus de Israel. Aleluya. Porque, Jacob tuvo 12 hijos. Pero una de esas tribus, Leví, no tenían territorio. Ellos tenían que ir por todo el pueblo de Israel y enseñando la palabra de Dios. Entonces ellos no tenían territorio y ahí es donde los 2 hijos de José, porque no hay tribu de José. Si ustedes ven la Biblia, no hay la tribu de José. Hay la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. O sea, esas 2 tribus toman el lugar de José y de Leví, territorialmente hablando. Increíble, no lo había visto de esa manera. Así es. Entonces estos 2 muchachos pues pasaron a ser, como les digo, parte de todas las tribus, se quedaron con los israelitas y no hubo en ellos la influencia del paganismo del que salió su mamá de estos muchachos. Y vemos también que los nombres son bastante, hablan de lo que José sintió en la tierra de Egipto. El primer muchacho se llamó Manasés, porque dice, Dios me hizo olvidar mi sufrimiento. Y el segundo muchacho es fructífero. ¿Cómo dice que quería decir? Porque Dios me ha hecho fructífero también en la tierra de mi sufrimiento, ¿verdad? Efraín. Ajá, Efraín. Sí. Y como dice la Biblia, los años de abundancia habían llegado y pasado. Y llegó los años de escasez, pero la Biblia dice no solamente fue en Egipto, sino que en todas esas tierras cerca de Egipto. Ahora, en el verso 46 nos da la edad de José, 30 años. En el capítulo 37, verso 2, ahí nos dice la edad en la que José empezó a tener sus sueños, 17 añitos. Es posible que ese mismo año, cuando José cumplió 17 y tuvo estos sueños, es posible que ese año fue cuando lo llevaron de esclavo a Egipto. O sea, 13 años estuvo sufriendo este muchacho en Egipto. Pero vamos a ir un momento a Mateo, capítulo 25, el verso 21. Y con esto vamos a concluir. ¿Mateo qué? Capítulo 25, el verso 21. Y dice, esta es la parábola de las monedas de oro. Y uno de los siervos le da las monedas, lo que había invertido, había ganado otras 5,000. Y dice Mateo capítulo 25, verso 21. Su señor le respondió a este siervo que había sido fiel: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esto creo que resume lo que pasó a José. José fue fiel en lo poco, siendo esclavo en la casa de Potifar. Pero una calumnia vino a destruirlo todo. Sin embargo, se mantuvo fiel estando en la prisión. Y en lo poco fue fiel y Faraón lo puso en lo mucho, pero todo eso fue por la mano de Dios. Y ahí Dios lo está recompensando
le está dando su gran alivio de todos esos años de dolor y de sufrimiento. Cuando somos fieles a Dios en lo poco, Dios nos pone en lo mucho, pero nos recompensa. La recompensa del Señor es grande, grande. Y gracias a Dios por esta historia de José tan hermosa. ¿Algún otro comentario? ¿Pudieron encontrar 25-21? Cierto. Amén. Gracias al Señor. Vamos a concluir con una oración para despedirnos. Wow, hemos tardado.